casi el 70% de las noticias, las mujeres no aparecen por ningún lado, están totalmente invisibilizadas como fuente. Mientras los medios de comunicación no mejoren su vocabulario, sus mensajes equivocados. Todo lo que tiene que ver con equidad de género hay que trabajarlo con hombres y mujeres, hay que trabajarlo con periodistas. Bernadette Dixon nació en la comunidad misquita de Tasbaponi, Laguna de Perlas. Desde hace 20 años está trabajando la perspectiva de género con las mujeres de la costa atlántica. También esas desigualdades están entre los pueblos, ¿no? Con mujeres indígenas, mujeres afrodescendientes. ¿Cómo combinar la perspectiva étnica o la perspectiva intercultural que decimos nosotros con la perspectiva de género? En el año 2003, la Universidad Huracán creó el Centro de Estudios de la Mujer Multiétnica para contribuir a que las mujeres de la costa caribe reconozcan sus derechos. Es mucho más fácil, por ejemplo, encontrar a periodistas o a mujeres, incluso mujeres, pues, en un caso de violencia, que encontrarles en un taller. Sensibilizar a la sociedad en temas de equidad de género no es una tarea fácil, por el contrario, es un proceso largo y lento. Sin embargo, Bernadette está convencida que hay resultados positivos que aún no se reflejan en los medios de comunicación. Encontramos a mujeres ahora en cargos donde antes no estaban. Por ejemplo, en las comunidades misquitas encontramos a mujeres en los consejos de ancianos. Están apareciendo nuevos modelos de mujer en los medios, nuevos estereotipos vinculados a la mujer trabajadora, a la mujer política, a la mujer en nuevas actividades. Igual yo creo que esa mujer en nuevas actividades sigue apareciendo sesgada por un estereotipo de género. La doctora Sandra Chaher es una periodista argentina especializada en enfoque de género y autora del libro Las palabras tienen sexo. La apuesta que hacemos es a la transversalización del enfoque de género, o sea que todas las periodistas, mujeres y varones reciban formación en enfoque de género, vayan a desarrollarse en el área que sea de un medio. Y en el 70% de las noticias. Un estudio coordinado por el catedrático de la Universidad Centroamericana Guillermo Cortés y los estudiantes de comunicación social sobre los titulares y notas informativas de la prensa y el Nuevo Diario entre los meses de enero a abril del 2010 reveló que las mujeres en un 70% de las noticias analizadas no aparecen como fuentes. En los reportajes encontramos, en el caso de La Fuente, una relación de como de 2.2 fuentes masculinas por cada una femenina. En la nota informativa, este es uno de nuestros hallazgos más importantes, casi el 83% de las fuentes son masculinas y apenas un poquitito más del 17% son femeninas. Nosotras las mujeres hemos sido pensadas desde los deseos de los hombres. Rosa María Blandón tiene 28 años y coordina un proyecto de jóvenes titulado La Agenda de Nuestro Cuerpo, Nuestra Agenda y Nuestros Derechos, en el programa feminista centroamericano La Corriente. Trabajamos los temas de los derechos sexuales y reproductivos, trabajamos desde esta perspectiva para lograr un feminismo joven, atractivo, bonito, feliz. La Corriente busca cómo construir una sociedad con equidad de género desde la educación, creando espacios donde las mujeres aprendan a cuestionar a una sociedad conservadora. Solo presentan la agresión física, no va más allá. Entonces creo que en ese aspecto pues, hay un retroceso en los medios de comunicación. El lenguaje concreto de las palabras sigue siendo un lenguaje sexista, o sea, la mayor evidencia es la invisibilización de las mujeres. Chaher sugiere desarrollar una agenda mediática con enfoque de género que promueva la igualdad entre hombres y mujeres. Los medios tienen mucho más identificada la maternidad y el cuidado de la casa con las mujeres, que esto es lo que en cierta forma efectivamente pasa, pero en otras áreas no, y todos los adelantos de las mujeres en la vida pública de las últimas décadas todavía no están apareciendo reflejados en los medios. Originaria de Esquipulas, Matagalpa, Luz Marina Torres, de 52 años, empezó su trabajo con las mujeres en 1988, coordinando el movimiento 8 de marzo, que atiende a las mujeres de 10 barrios del Distrito 6 de Managua.
En un albergue, el movimiento 8 de marzo hospeda y acompaña durante 3 meses a las mujeres que han dejado a parejas violentas y temen por sus vidas. Hombre mata a su mujer por ser infiel. Por ejemplo, estamos cuestionando ese tipo de noticias porque esto no nos ayuda. Y si los medios de comunicación no entran a esta reflexión, no ayuda a mejorar, a hacer cambios en esta sociedad. Bernadine, Rosa María y Luz Marina están convencidas que la responsabilidad es compartida. Ellas están aportando su granito de arena para alcanzar la igualdad de género.